Instrucciones para el matrimonio. Y hay algo que necesitamos tener presente a la hora de abordar esta predicación, y es la predicación anterior. ¿Se acuerda que en el mensaje anterior de esta serie hablamos sobre cómo se nos dan instrucciones para someternos a la autoridad, ya sea la autoridad civil o la autoridad en ese tiempo de los amos sobre los esclavos, que ahorita se traduciría más o menos en lo que son las relaciones de trabajo, patrón y trabajador? Bueno, eso es algo que ocupamos mantener en mente, porque estamos bajo ese contexto, ¿no? Bajo ese contexto de la sumisión a la autoridad puesta por Dios. Y bueno, el apóstol Pedro va a comenzar a abordar uno de los temas más controvertidos en la actualidad, pues va a dar varias instrucciones que están dirigidas a las mujeres creyentes. Y el día de hoy, varias de estas instrucciones no son bien vistas o bien aceptadas por la sociedad. Pero al creyente, hombre o mujer, no debe de interesarle lo que acepta o no la sociedad. Lo que nos interesa, que nos apruebe, es Dios, ¿no? Generalmente la sociedad se opone a lo que Dios estableció, la sociedad se opone a los mandamientos de Dios, se opone a sus instrucciones. Tanto en el tiempo de la redacción de esta carta, que se acuerda es ahí en la década de los 60 después de Cristo, y el día de hoy. Curiosamente, estas instrucciones que dio el apóstol Pedro en cuestión al matrimonio, al matrimonio, también generaron controversia en la década de los 60, aunque de los 60 después de Cristo, es decir, hace casi 2000 años, de la misma manera que sucede el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar al estudio de estas instrucciones. Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y mire, hay una constante en la Escritura que le digo, no le agrada al mundo el día de hoy. Tampoco le agradaba en la fecha en la que se redactó esta carta, pero el día de hoy, si dijéramos en una plaza de la ciudad, lo que voy a decir ahorita probablemente nos gritarían, dependiendo de la fecha, puede que haya algo de violencia, porque al mundo no le gusta la instrucción que estableció Dios para la mujer, señalándole que debe de someterse a su marido. Eso va en contra de lo que enseña el feminismo el día de hoy. El día de hoy estamos escuchando constantemente el discurso del empoderamiento de la mujer, de la liberación femenina, pero Dios dice otra cosa. Dios
constantemente a lo largo de la Escritura señala que dentro de su diseño la mujer debe de someterse a su marido. Y no es popular decir esto, no es políticamente correcto decir esto, pero es palabra de Dios. Y sobre cualquier otra cosa preferimos darle prioridad a la palabra de Dios. El apóstol Pablo tocó este tema también en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Yo se lo leo, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero aquí hay algo importante que aclarar. Esta sumisión de la que se nos habla tanto en la primera carta de Pedro como en la carta a los Colosenses no refiere a una condición en la que la mujer es despreciada o hecha menos o violentada física o emocionalmente. No se refiere a esa condición. Es verdad que estas situaciones se han dado. Es cierto que la mujer ha sido despreciada a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Es cierto que ha sido violentada física o emocionalmente, que ha sido hecha menos, es verdad, pero el que haya sucedido en la realidad y que sucede en la realidad, porque sigue sucediendo en la realidad, no implica y no significa que eso sea la voluntad de Dios. ¿Por qué le ha tocado a la mujer pasar por esta situación? Bueno, por la caída del hombre, por la entrada del pecado a la humanidad. En otras ocasiones hemos explicado lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 16. En esta porción del capítulo 16 es Dios hablando el castigo que habría de venir sobre Eva por haberle dado a comer a Adán del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay una marca que quedó en la mujer, una marca física que le habría de recordar que participó en la caída. ¿Cuál era la marca? El dolor en el parto. Antes de la caída no iba a suceder, pero después de la caída dijo, bueno, el Señor, vas a recordar tu participación en la caída, con los dolores de parto que vas a tener cada vez que des a luz a tus hijos. Ese es la marca que Dios deja sobre la mujer por su desobediencia. Lo demás de este versículo es una declaración profética. Dios le está diciendo a Eva lo que habría de suceder en el futuro. ¿Y qué le dice en resumidas cuentas? El Señor le dice: Eva, como el pecado entró, y tanto tú como Adán son responsables de que el pecado haya entrado a mi creación y haya contaminado sus seres, va a llegar un tiempo en el que el hombre va a hacer uso de su fuerza física y a través de ella va a buscar dominarlas y someterlas cruelmente. ¿No era parte del plan de Dios? Cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, tenemos una relación marital perfecta, complementaria. Obviamente cada uno de ellos tiene un rol distinto en el diseño
de Dios, pero están trabajando como pareja, se complementan en todo lo que hacen, pero Dios le dice, va a llegar un momento en el que esto se va a romper. Probablemente Adán siguió tratando bien a Eva. Seguramente hubo algunos deslices, pero yo pienso, nadie lo puede asegurar, pero lo pienso, que siguieron teniendo una buena relación, pero si usted lee un poquito más adelante en Génesis, unos capítulos adelante, se va a topar con Lamec, descendiente de Caín, y él decide tener dos mujeres, y eso ya es poner a la mujer en otra condición, ¿no? Es una manifestación de desprecio tanto al plan de Dios como a la condición de la mujer delante de Dios, porque ¿cómo ve Dios a la mujer? Con el mismo valor que el hombre, pero como mencionamos, tiene roles distintos. Porque tengamos roles distintos no significa que valemos menos ante los ojos de Dios. Entonces, esto que nosotros vemos, estas manifestaciones de machismo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, no es parte del diseño de Dios, no es parte del deseo de Dios, es algo que surge como resultado de la entrada del pecado a la creación de Dios y a la humanidad. Entonces, la sumisión de la que hablan tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo es aquella referente a la sumisión que se debe de tener ante la autoridad. Por eso le dije que era importante que siguiéramos el hilo de la predicación anterior. En la predicación anterior mencionamos cómo Dios nos llama a someternos tanto a las autoridades civiles como a las autoridades laborales, y aquí está cambiando de autoridad, pero está siguiendo la misma línea. Le dice a la mujer, es necesario que te sometas a tu marido. Recordemos esto que mencionamos, tanto el varón como la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. Jesús murió por los dos. Su sangre fue derramada tanto por hombres como por mujeres. Eso significa que el alma del hombre y de la mujer valen lo mismo, valen la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vale la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero cada uno tiene un papel determinado, tiene un rol específico, y no debemos de ignorar que en el diseño de Dios para la familia, Él colocó al varón como autoridad y cabeza. Es un principio bíblico. Quien tenga problema con ese principio bíblico, quéjese con el autor de la Biblia, que es ¿quién? Es Dios. Dios es el autor, Dios es el que inspiró a los que con puño y letra lo escribieron, porque obviamente Él no escribió con puño y letra los libros, pero cada uno de esos libros fue inspirado por Dios. Entonces, el último autor de la escritura es Dios. Entonces, cualquiera que no esté conforme, pues no se queje con Dios, porque las tiene todas de perder, ¿no? Él es Dios todopoderoso y nosotros somos polvo en el universo. Es el plan de Dios. ¿Lo podemos obedecer o no? Tenemos libertad, fuimos hechos libres, pero la voluntad de Dios y el diseño de Dios para la familia y la estructura de la familia es que el varón tenga el papel de autoridad y de cabeza. No tengamos duda de eso. Le leo 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Efesios capítulo 5, versículo 28, va a clarificarnos un poquito lo que implica también ser la cabeza de la casa, porque tristemente cuando el hombre escucha este tipo, bueno, en las predicaciones hay dos tipos de reacciones cuando se tocan estos, estos, este, estos versículos. Generalmente las mujeres no reaccionan y en muchas ocasiones los varones gritan amén. Ahorita no pasó, pero es algo común. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta el título de autoridad. La verdad es que le gusta el título de autoridad, pero no sabe muchos de lo que se trata esta posición de autoridad. No significa que Dios le concedió al varón el poder para poder abusar de la mujer. De ninguna manera significa esto. El ser cabeza de el hogar implica una enorme responsabilidad y un montón de trabajo. A ver, acompáñame aquí sí acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 28. Porque aquí claramente se nos va a enseñar el gran límite que Dios estableció para los varones que son autoridad, pero el límite que tienen en cuanto al trato hacia sus esposas. Efesios capítulo 5, versículo 28, y vamos a leer el 29 también, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esta es una realidad. Todos, de alguna u otra manera, tenemos cuidado de nuestro cuerpo. A veces no tenemos dominio propio y comemos cosas que no deberíamos y en cantidades que no deberíamos, pero esa es otra cosa, ¿no? Pero nadie en su sano juicio dice, ay, pues me voy a empezar a golpear contra la pared, ¿no? Porque siento que es lo que quiero hacer hoy. No, ¿por qué? Porque si yo me empiezo a lanzar contra la pared me voy a lastimar. Nadie se lastima por su propia voluntad, ¿no? Nadie se hace daño a sí mismo por su propia voluntad. Nadie toma un cuchillo y dice, ay, me lo paso muy bien perforándome la pierna. No, nadie se hace ese tipo de daños por su propia voluntad en todo su juicio cabal. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Si el varón está martillando algo y con el martillo se da en el dedo gordo, ¿qué hace inmediatamente? Uno de los reflejos naturales es llevarlo a la boca, ¿no? No ayuda de gran cosa, pero es un reflejo para pues mitigar el dolor. Siempre estamos cuidando nuestro cuerpo, no estamos buscando que nuestro cuerpo no padezca, que esté en las condiciones óptimas. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, el Señor le está diciendo a los varones, así como cuidan su cuerpo y lo consienten, porque a ver, cuando van a los tacos, ¿qué están haciendo? Están consintiendo su cuerpo. O cuando se toman el café de la mañana con un pan, ¿qué están haciendo? Se están consintiendo. Tendemos a consentirnos. Entonces, ¿qué le está diciendo el varón? Dios al varón aquí, así como te consientes y te cuidas y te tratas bien, así tienes que cuidar a tu mujer, así la tienes que consentir, así la tienes que tratar. Y aquí es donde los varones ya dejaron de decir amén, porque ahí cambian las cosas, ¿no? Aquí ya tenemos responsabilidades. Y otra cosa que generalmente no se toma en cuenta
cuando el varón dice, ay, sí, yo soy la autoridad y la cabeza de la familia, es que eso implica también cumplir con todas las funciones del sacerdocio levítico, excepto las del ritual. No se nos está llamando a sacrificar, eso ya quedó atrás en la ley, pero todas las demás, las otras funciones que los sacerdotes el tiempo de Aarón tenían, y bueno, los hijos de Aarón después, tenían, las tiene el varón en su casa si se considera y quiere entrarle verdaderamente al rol de ser la cabeza de la familia. ¿Y cuáles son esas tareas que debe de realizar? Y aquí es donde las mujeres empiezan a tomar nota para decirle a su esposo, sabes que esto es lo que tú tienes que hacer. Pero sí es cierto, eso es lo que tienen que hacer los varones que son cabeza de familia. Y lo primero que encontramos es que el sacerdote levítico era el intercesor entre el pueblo y Dios. ¿Y sabe quién es un claro ejemplo de ser el intercesor familiar? Job. ¿Se acuerda qué hacía todas las semanas? Todas las semanas ofrecía un sacrificio por sus hijos. Sus hijos se portaban bien. Ahí cuando menciona que hacían una fiesta todos los días, no era una borrachera, era una comida, se invitaban a comer uno cada día. Pero Job pensaba, tal vez alguno hizo algo mal, yo voy a interceder por ellos, y ofrecía un sacrificio delante de Dios por los pecados de sus hijos. Eso es lo que el varón debe de hacer. Debe de orar por su familia, es el primer intercesor de su casa. Segunda función, acompáñenme a Malaquías capítulo 2, versículo 7, porque aquí se nos enseña la segunda tarea fundamental del sacerdocio levítico. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. A ver, este versículo tiene muchas implicaciones. Si el varón verdaderamente pretende ser cabeza de su hogar, como señala el principio y el diseño divino, tiene que estudiar a profundidad las escrituras, porque aquí cuando dice que él ha de guardar la sabiduría, significa que debe de guardar el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, de su voluntad y de su plan que se desarrolla a lo largo de la historia, únicamente lo vamos a encontrar en las Escrituras. Y después ahí se nos dice que de su boca el pueblo buscará la ley. Esto transportado a la familia implica que su familia, la esposa y los hijos deben de buscar el conocimiento de Dios, de Él, quien es el principal responsable de transmitir el conocimiento de Dios a la familia, la cabeza, es decir, el varón. Entonces, el varón tiene que esforzarse, no solamente por leer, sino por entender y saber aplicar las escrituras. No es una tarea sencilla.
Mire, memorizar no siempre es sencillo, pero no basta memorizar. La sabiduría no es nada más el conocimiento práctico, es cómo lo aplico. Entonces, si aquí se nos está diciendo que es el encargado de guardar la sabiduría, se está diciendo que el varón es el encargado de conocer y saber aplicar el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo voy a conocer? Leyendo la Escritura. ¿Cómo lo voy a saber aplicar? A través del consejo de Dios que voy a adquirir si yo tengo una relación con Él. Ahí es donde Dios en las situaciones me hace recordar algún pasaje de la Biblia que se aplica específicamente a esa situación. Como es fácil la tarea que tiene el varón como cabeza, no implica ser un dictador de ninguna manera, implica ser como uno de los hijos de Aarón y realizar las actividades que realizaban los hijos de Aarón en el tiempo del Antiguo Testamento. Y mire, esta situación de aceptar al varón como cabeza de la familia o no hacerlo es decisión de cada persona. La mujer el varón puede aceptar el trabajo que tiene, no es un reto, es un trabajo delegado que tiene. Un reto es algo así como, pues a ver si puedes subir pues el camino de los filtros en 15 minutos, ¿no? Eso es un reto, a ver si puedes. Esto no es un reto para el varón, esta es una instrucción, esta es una orden y el varón puede acatar o no esta orden. ¿Por qué? Porque somos libres. Y la mujer, de la misma manera, puede acatar o no la orden, porque también es una orden, de someterse a su esposo. Es libre, puede decidir hacerlo, puede decidir no hacerlo, pero los resultados de no seguir el orden establecido por Dios, los resultados de no acatar la orden de Dios, los resultados de violentar el diseño de Dios, siempre son catastróficos, siempre. ¿Se acuerda hace unos meses cuando vimos la poligamia? Que la poligamia rompió el diseño de Dios para la familia y lo único que trajo fue miseria y sufrimiento en los personajes de la Biblia que encontramos con una familia poligámica, pero en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad por siglos practicó la poligamia, sus relaciones familiares eran muy malas. ¿Por qué? Porque la poligamia no es el diseño de Dios y lo que se sale del diseño de Dios no puede dar buenos frutos. No está en su naturaleza. El diseño de Dios da buenos frutos. Lo que se sale del diseño de Dios da malos frutos. Entonces, ¿por qué cree que? Mire, las estadísticas muestran que aunque la mujer ahorita se siente empoderada, la mujer ahorita está ocupando cargos de poder como nunca antes, tiene una capacidad adquisitiva como nunca antes. Sí es cierto, todo eso se demuestra estadísticamente, pero estadísticamente también se demuestra que es más infeliz que antes. ¿Por qué? Porque abandonó el diseño de Dios. Abandonar el diseño de Dios nunca va a traer buenos resultados, nunca va a dar un buen fruto. Y búsquenlo y va a encontrar que los niveles de felicidad en la mujer hoy son más bajos. Y bueno, el apóstol Pedro, además de explicar por qué es de suma importancia que
bueno, más bien nos va a explicar en estos versículos que leímos de su carta, por qué es de suma importancia que las mujeres casadas se sometan a su marido y tengan, mire, ahí menciona una conducta muy específica. En el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y aunque es lamentable tener que decir esto, estas dos virtudes, el ser respetuosas y el ser castas, son consideradas como vicios ahorita para la humanidad en la mujer. Aquí en México no se realizan muchos estudios, pero en Estados Unidos sí, allá hacen estudios de todo y sacan estadísticas de todo. La mujer que entra a la universidad en los Estados Unidos hoy tiene más problemas con el sexo, tiene más problemas con el alcoholismo y con el uso de drogas que los varones. Y obviamente no son felices. ¿Y cómo son de respetuosas? Usted dele una visitada a la avenida Madero. Todavía hay buenas partes que están vandalizadas y pintarrajeadas por las marchas, no la del año pasado, de hace 2 años, y de hace 3 años, por el 8 de marzo. La mujer cree ahorita que ser tan irrespetuosa como ha sido el hombre, no es una conducta virtuosa, que el hombre haga desastre y medio en sus manifestaciones públicas, pero la mujer consideró que eso es también empoderarse, que pintarrajear edificios históricos, que quemar camionetas, que hacer actos de vandalismo es empoderamiento. Vea cómo el mundo ha tergiversado los valores y las virtudes que Dios estableció. Dios señaló que la mujer y el varón, o sea, no creo que esto es nada más para la mujer, pero aquí se está haciendo un énfasis en la mujer, le está diciendo es importante que ustedes mantengan esta conducta. ¿Por qué? Porque si la mantienen pueden llevar a que sus esposos se conviertan. Y aquí quiero hacer una aclaración. El apóstol Pedro en ninguna manera está abriendo la puerta para el matrimonio en yugo desigual. Debemos de entender el contexto del pasaje, que pues es el contexto de la mayoría de los cristianos en un país como el nuestro. Porque en ese tiempo, como ahorita sucede en nuestro país, es muy común que la mujer sea la primera en convertirse y su esposo, pues, a veces se convierte. Por ejemplo, mi mamá se convirtió primero y después, mi papá. En el tiempo en el que se redacta la primera carta de Pedro, esto también sucedía. En muchas ocasiones, la madre, la mamá o la esposa era la que se convertía, su esposo le daba chance de ir, pero no se convertía, y Pedro les dice, si él está dispuesto a seguir viviendo con ustedes, siendo conversas, sométanse y compórtense de manera virtuosa, porque ustedes no saben si su testimonio va a ser el instrumento que va a utilizar Dios para que su marido se convierta. Y en muchas ocasiones así es. Pero si no mantienen ese testimonio y son igual de conflictivas que antes o peor, ¿qué es lo que el esposo va a decir? Pues qué diferencia hay, o va a decir, hasta estás peor.
de cómo estabas antes de conocer. Entonces, por eso es que se hace este énfasis por parte del apóstol Pedro. Y acompáñenme al versículo 3, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y aquí hay varias cosas a aclarar, porque este versículo lo han utilizado algunos grupos dentro del mismo cristianismo, y bueno, son verdaderos cristianos, pero se fueron a un extremo por una mala interpretación de estos versículos. No se está prohibiendo que la mujer se arregle y se vista bien. Sí se está hablando sobre su atuendo físico, sí, pero no significa que no se pueden arreglar, que no pueden usar joyas. Hay grupos que sí les prohíben que usen joyería, que usen aretes, las hacen vestirse con pura falda extra larga y gris. No se está refiriendo a eso, es una mala interpretación de este pasaje. El punto que Pedro está resaltando es la actitud con la que se hace esto. Mire, en el mundo romano, como en este momento también, porque la humanidad en realidad no cambia gran cosa. Acuérdese lo que dice Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Pero bueno, vamos a ver qué sucedió en el mundo romano. Las mujeres en ese tiempo tendían a arreglarse el cabello con peinados extravagantes. Bueno, algunos eran peinados bonitos, pero se adornaban en exceso el cabello con joyas. No es que esté mal, pero lo hacían las mujeres del mundo romano para presumir su capacidad adquisitiva y su estatus social. También utilizaban a veces joyería de manera exagerada para presumir su condición social, y también utilizaban vestidos de lujo para presumir su condición social. Ahorita le voy a mencionar cómo no está, si tiene para comprarse, yo no sé mucho de ropa de diseñador, pero si tiene para comprar ropa de diseñador y lo quiere hacer sin comprometer su economía familiar, está bien. Si quiere comprar joyería sin comprometer su economía familiar, está bien, no hay ningún problema. Si quiere ir a que le arreglen el cabello, hágalo, le conviene. A que le arreglen el cabello, está bien, no hay problema. Si se quiere depilar, lo que quiera de todo lo que se hacen las mujeres para verse bien, hágalo, está bien, no hay ningún problema. Pero siempre y cuando usted tenga un espíritu afable y apacible y no esté buscando presumir, no hay problema. Pero la realidad es que
a veces la comunidad femenina puede ser bastante hostil en este tipo de situaciones y les gusta tijerearse. Ahí ya es cuando la cosa se pone mal, ahí ya es cuando a Dios no le agrada, ¿no? Cuando, cuando se hace con el afán de presumir y de criticar a los demás y hacer menos a los demás, ahí ya el Señor no está de acuerdo. Mire, no es casualidad que el apóstol Pedro haya mencionado en el versículo 5 que así se ataviaban con un espíritu afable y apacible las mujeres del Antiguo Testamento. ¿Por qué le digo que no es casualidad? Porque si usted ve a las esposas de los patriarcas, a Sara, a Rebeca y a las esposas de Jacob, ¿cómo cree que se vestían? Es más, le voy a decir cómo se vestían, cuál es la situación con Rebeca, porque Rebeca es el caso más ilustrativo para esto. ¿Usted se acuerda que Abraham, una vez que muere Sara y ve a su hijo Isaac, pues hacerse cada vez más viejo, dice este muchacho, bueno, ya no era un muchacho, Isaac ya se ocupa a casar y manda a llamar a uno de sus siervos y le dicen, necesitamos que Isaac se case y no se puede casar con una cananea, entonces ve a Harán con mi familia a ver si allí tienen alguna que se pueda casar con mi hijo, y pues van. ¿Y con qué iban? Con regalos, y no eran cualquier tipo de regalo, eran joyas de oro, con bastante peso de oro. ¿Se las puso Rebeca? Claro que se las puso. ¿Y qué dice la escritura sobre Rebeca? Que era sumamente hermosa. Tuvo Dios problema, no solamente en su físico, no nos describe mucho cómo es bueno, no nos describe nada de su físico, nada nos dice que era hermosa, pero hay un énfasis en ese pasaje de lo hermoso de su carácter. ¿Por qué? Porque fue amable y amigable con un extraño. El siervo de Abraham llega al pozo y está cansado y llega Rebeca y bueno, el siervo de Abraham tenía de la sabiduría de Dios. Señor, si hay una que es de aquí, que llegue me debe de beber y que le dé también a los camellos. ¿Eso qué mostraba? Que estaba buscando a una mujer con un carácter agradable, dispuesto, servicial. ¿Y qué tenía Rebeca? Así llegó Rebeca, lo ve y le dice, bueno, te doy de beber. ¿Cuántos camellos tienes? Pues ahí ve un montón. Espérame, yo le voy a dar de beber a todos porque tú estás cansado. Entonces, todo esto hacía que Rebeca fuera una mujer muy especial. Era hermosa por dentro y por fuera, y pues para resaltar para resaltar sus características físicas, pues la joyería ayudó, ¿no? ¿Y Dios tuvo problema? No. Tanto es así que nos lo dejó en la escritura. Pero cuando no es así, cuando la mujer se viste con lo mejor para hacer sentir mal a las demás y para tener superioridad y tiene un carácter horrible, aunque esté muy bonita, Proverbios capítulo 11, versículo 22 dice lo siguiente, yo se lo leo: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Entonces, ve lo que nos enseña la escritura. Si quiere ataviarse, muy bien, hágalo, pero primero atavíe su interior. Primero échele ganas a ser hermosa por dentro y después échele ganas también a ser hermosa por fuera. Se puede y se debe de trabajar en los dos.
Y vamos al versículo 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí, el apóstol Pedro resalta que Sara le llamaba Señor a Abraham. No implica que usted le tiene que decir Señor a su, o amo a su marido. No significa eso. Sara utilizaba este título para mostrar, manifestar pues su sumisión a la autoridad de Abraham. Todo esto está relacionado con este tema que se ha estado desarrollando de la sumisión a la autoridad. Como le digo, no se espera que el día de hoy usted le diga a su esposo, sí, mi amo, o sí, mi señor. No. Pero sí que le respete como Sara respetaba a Abraham, que se someta como Sara se sometía a Abraham. Pero aquí hay una cosa, no es casualidad que Dios haya movido al apóstol Pedro a utilizar específicamente a Sara. Lo hizo por una razón, porque con el ejemplo de Sara, nosotros vamos a encontrar que la instrucción que Dios está dando no implica que la mujer no tiene voz dentro de la familia. ¿Por qué? Porque acuérdese que Sara sí tuvo voz dentro de la familia, a veces para bien, a veces para mal. Un caso en el que lo hizo para mal, no sigue este caso. Ella fue la que le dijo a Abraham, bueno, yo no me puedo embarazar, pues embaraza a Agar, mi esclava, y su hijo va a ser como si fuera mi hijo. Abraham le hizo caso y resultó mal, ¿no? Pero hay un caso en el que lo hizo para bien. Y bueno, a veces la mujer es como esa voz de la conciencia que necesita el hombre. Hay un caso bien claro en Sara, porque una vez que nace Isaac, empieza a haber problemas. A Sara no le parece cómo cómo Ismael trata a Isaac. Y fue Dios moviendo su corazón, diciéndole a Abraham, Agar e Ismael se tienen que ir. No fue una decisión, un comentario que le gustó a Abraham. A Abraham le dolía pensar, no tanto por Agar, sino por su hijo Ismael. Pero ¿quién tenía la razón? Sara. Tan tenía la razón que le voy a leer lo que dice Génesis capítulo 21, versículo 12. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, le está diciendo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras Dios a Abraham? Abraham, Sara tiene razón, hazle caso. Entonces vemos a Dios, ¿no? Validando el comentario sabio que estaba haciendo aquí Sara dentro a la cabeza de la familia, ¿no? Que era Abraham. Es por eso que la Escritura habla del matrimonio como que son una sola carne, están trabajando en equipo, están trabajando en conjunto. Y se debe de ver a la familia como eso, como un equipo que está trabajando de manera conjunta, una familia cristiana, para cumplir la voluntad de Dios.
¿Y la cabeza es quién? El varón. Y después, ¿quién sigue en autoridad? La esposa. Y luego están los hijos. En el pasado el mayor era la autoridad, ¿no? Pero ahí también valoren la madurez de sus hijos para ver a quién le encarga una u otra tarea. Pero mire, hasta en la vida práctica hay ejemplos que nos muestran cómo se puede trabajar de esta manera dentro de la familia. Un ejemplo que a mí se me hizo muy bueno para ilustrar cómo es este trabajo es la estructura que hay en una embarcación, en un barco, ya sea mercantil o militar, naval. En el barco, el capitán es la máxima autoridad de todo el barco. Él es el responsable de todo lo que pasa ahí. ¿Se acuerda cuál era la costumbre de los capitanes si dañaban su barco? Si el barco se hunde conmigo. Entonces, todo lo que pasa en un barco, para bien o para mal, es responsabilidad del capitán. En la familia es igual. Todo lo que pasa para bien o para mal, el responsable es el varón. Pero debajo del capitán está el primer oficial. Y el primer oficial tiene a su cargo todas las labores de organización del trabajo dentro de la embarcación. Él hace todo el trabajo de logística que hay adentro de un barco, el segundo al mando, y el capitán descansa en el primer oficial, en que va a hacer su trabajo bien, y cuando hay ocasiones en las que se necesita tomar decisiones, pues sí le pregunta y le dice, oye, ¿cómo ves? Si hacemos esto o esto o esto. Entonces, de esa manera quiere Dios que nosotros trabajemos en la familia. Y para terminar, los hombres creían que se me iban a escapar, pero no. Vamos al versículo 7 en Primera de Pedro, capítulo 3, porque aquí está la instrucción que el Espíritu Santo manda a los varones en esta carta escrita por el apóstol Pedro, y dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esta es la única instrucción que vamos a encontrar. Y algunos dirán, ay, pues es bien poquito lo que le está diciendo Dios a los varones. Pero aunque son poquitas palabras, esta no es una instrucción sencilla. No es una instrucción menor. ¿Qué se le está diciendo al varón? Se le está diciendo al esposo que debe de vivir con sus esposas sabiamente. ¿Qué significa eso? Aplicando el conocimiento de la voluntad de Dios a su vida cotidiana. Así es como Dios quiere que el varón lleve su relación con su esposa, aplicando el conocimiento de su voluntad en la vida diaria. Fácil no es. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, implica conocer la voluntad de Dios. Aquel que no conoce la voluntad de Dios, es decir, aquel varón que no se pone a leer todos los días la Escritura, está desobedeciendo este mandamiento. Porque la primera cosa que yo ocupo para poder vivir sabiamente es conocer la Escritura. Y si alguien dice, ya leí la Biblia una vez y ya la hice, en primer lugar, porque no tenemos una capacidad de retención tan buena como para con una leída decir, ay, me acuerdo de todo. No. Hay que leerla constantemente. Y
aparte de leerla, de conocer la voluntad de Dios, necesito aplicarla, y esa es otra cosa, ese es un cuento completamente distinto, ¿no? El ya aplicar el conocimiento de la palabra, porque puedo saber qué hacer y no hacerlo. Si yo sé qué hacer y no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo la instrucción que Dios me ha dado en la Escritura. Y no termina ahí esta instrucción. La instrucción continúa diciendo que hay que honrar a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí necesitamos aclarar también a qué se refiere esto de la fragilidad. No se refiere a una fragilidad mental o moral o de carácter. En ningún momento está diciendo este pasaje, que la mujer tiene una mente más frágil o una moral más frágil o un carácter más frágil que el del varón. Está haciendo referencia a su fragilidad física, que esa es una fragilidad evidente. Si comparamos los cuerpos de un hombre con el de una mujer, el del varón siempre va a superar en fuerza física y en resistencia a ejercicios o actividades de alto rendimiento que a la mujer. De eso pues es biología básica, ¿no? Nuestra densidad ósea es mayor, nuestra masa muscular es mayor. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Le está diciendo al varón: acuérdate que tu mujer no tiene un cuerpo como el tuyo, no la puedes tratar como tratas a tu cuerpo, ni buscar someterla a las condiciones a las que puedes someter a tu cuerpo. No la puedes maltratar físicamente, no la puedes exponer a ninguna actividad en la que su físico pueda ser dañado. ¿Quién debe de ir a la azotea? El varón. ¿Quién debe de ponerse a hacer las actividades de riesgo? El varón. La mujer no está diseñada para eso. Y esto es una instrucción que tiene un carácter de mandamiento, y para sellar la instrucción, el apóstol Pedro nos recuerda que la mujer es coheredera en Cristo. Y eso que nos dice que la debemos de respetar porque tiene exactamente la misma condición de heredera de toda la gracia que Dios le concede a sus hijos. Entonces, no es una instrucción cualquiera la que el Señor le dejó al varón, pero hay una cosa más. Si usted ve, todo este texto está de la instrucción al varón, al igual que el de la mujer, pero vamos a enfocarnos en este de la instrucción al varón, está en un imperativo. Entonces, como está en un imperativo, implica que es un mandamiento. Por eso, en la parte final dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo quebranto un mandamiento de Dios, ¿qué sucede? Estoy pecando. No cumplir con este mandamiento implica que estoy pecando, y el Señor les dice a los varones: si ustedes no están buscando aplicar la sabiduría de mi conocimiento, es decir, si ustedes no están estudiando mi voluntad a través de las Escrituras y no le están no le están aplicando en su vida diaria, están pecando. Y si no tratan a su mujer con el debido respeto que requiere su físico, están pecando. ¿Y qué hace el pecado?
interrumpe la relación con Dios. Por eso es que ahí dice, si no hacen esto, sus oraciones a Dios van a ser estorbadas. Lo único que puede interrumpir la relación con Dios es el pecado. Entonces, veamos la importancia de estas instrucciones. Varón, a veces por eso el Señor no contesta sus oraciones, porque no cumple con lo que el Señor le señaló que debe de hacer dentro de su casa. O sea, estos son mandamientos, no son sugerencias, no son buenos consejos, es palabra de Dios imperativa, es una orden, es algo que Dios demanda de nosotros. Tanto a la mujer, lo que mencionamos, como al varón, con lo que acabamos de ver. ¿Quiere que su vida familiar cambie? Empiece por estos principios y va a ver que la vida en la casa va a cambiar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú nos enseñas hoy. Y nos lo enseñas desde el tiempo en el que inspiraste al apóstol Pedro a plasmar estas palabras, porque quieres que vivamos una vida familiar mejor, porque quieres que se note la diferencia entre las familias de tu pueblo y las familias de aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente instrucciones fáciles no son, pero tú también nos dijiste en una carta escrita por el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos cumplir con tu voluntad si somos fortalecidos por ti, y queremos cumplir con tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, te pedimos que tú nos bendigas, y si hay alguien que está pasando por una situación familiar complicada, Señor, permítele ver que aquí nos estás dando los principios para empezar a cambiar y a sanar las relaciones matrimoniales y familiares. Lo que tenemos que hacer es obedecer a estos mandamientos que tú nos muestras. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase una buena noche, hermano, y nos vemos aquí en las reuniones que tenemos el viernes, los jóvenes a las 7 y oración a las 11 de la mañana, y el domingo también en nuestras reuniones. El Señor le bendiga.